Buenos días, hermanos. El día de hoy, 12 de julio del 2020, vamos a dar inicio a nuestro culto de oración de mediodía. Les pido por favor, hermanos, que cierren sus ojos para hacer una oración de invocación. Señor Padre, te damos gracias por estos días, Señor, que nos has dado bendición y nos has dado salud, Señor Padre. Te pedimos que nos ayudes a pasar estas situaciones difíciles en las que estamos viviendo, Señor. De que nos llenes de tu gloria y de tu gracia. Vamos a darle paso a nuestras hermanas para que nos dirijan en estos momentos de alabanza. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder,
del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el capítulo de Salmos, en el 119, del versículo 105 al 112. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me olvidaba de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón inclina a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén. Vamos a darle paso a nuestro pastor, Oscar Báez, quien nos trae el mensaje de esta tarde titulado La fortaleza del cristiano. Muy buenos días, hoy es domingo 12 de julio de 2020. Les saludo a todos los hermanos amados en la congregación de Parque Residencial Coacalco, Shalom. El Señor esté con ustedes.
en este tiempo que se ha extendido de pandemia. Todavía estamos encerrados en nuestros hogares, todavía no nos podemos ver, pero sabemos que el Señor nos une en su amor, que podemos también alabar juntos a través de este mensaje, estas alabanzas que acabamos de escuchar. Que el Señor los siga bendiciendo ahí en su hogar donde se encuentran en este momento. La palabra del Señor tiene como título La fortaleza del cristiano. Y tenemos como base, ya escuchamos la lectura de la palabra del Señor, ahí en el Salmo 119, versículos 105 a 112. En 1939, durante la Segunda Guerra Mundial, los rusos invadieron Helsinki, la capital de Finlandia, en lo que se conoce como la Guerra de Invierno. De parte de Rusia participaron 900,000 soldados, 6,000 tanques y 4 aviones. Y de Finlandia solamente 300,000 soldados, 132 tanques y algunos aviones. El resultado fue la victoria para Finlandia, una victoria contundente. 323,000 muertos de parte de los rusos, 4 veces más de los caídos de parte de Finlandia. En 1940, un año después de este suceso, el New York Times publicó un artículo que describía la razón de la victoria de Finlandia sobre Rusia en esa guerra de invierno. Y el título del artículo en New York Times era Sisu, una palabra que expresa lo que es Finlandia. Etimológicamente, el término Sisu proviene de una raíz finlandesa que significa interior o dentro. Este es el motivo por el que a veces aparece traducido como tener agallas o tener estómago o fuerza interior. Podría traducirse como determinación estoica, resistencia, coraje, fuerza de voluntad, tenacidad y capacidad de recuperación. Es una forma de pensar orientada hacia la acción. Esta es una acción que se da justo en momentos de dificultades, en momentos de prueba difíciles. Y esta palabra, sisu, describe lo que es la esencia de los finlandeses. Ellos están muy orgullosos de esto que es su origen, que es una motivación que les da como finlandeses. Muchas otras culturas tienen un término similar. Por ejemplo, en japonés utilizan la palabra gambaru, que significa seguir adelante con tenacidad en tiempos difíciles. Fíjense qué interesante, es algo muy similar, pero lo utilizan los japoneses. En el Reino Unido también existe la actitud del stiff upper lip, que hace referencia a una tensión del labio superior para no quejarse y guardar la compostura. Algo que los británicos se enorgullecen grandemente. Sabemos que los británicos, los ingleses, normalmente no expresan emociones y esto para ellos es un orgullo. Hace algunos años aquí en México surgió un término que gritaban algunos en el estadio de fútbol y ese término para apoyar a su equipo es FUA, que esto también hace referencia a algo que surge desde el interior, una fuerza interna que motiva a la persona a conseguir sus objetivos. Pero para un cristiano, su principal fortaleza no viene de la fuerza interior, no viene de las agallas que tenga, no viene de la determinación o del echarle ganas. Ahí en 1 Timoteo 2:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy vamos a hablar precisamente de la fortaleza del cristiano, de eso que motiva al cristiano a salir adelante en tiempos de tristeza, de debilidad, de muerte, de enfermedad, como lo estamos pasando en estos días de pandemia. ¿Qué les parece si oramos y pedimos la dirección de nuestro Dios para que esta reflexión traiga el fruto que el Señor ha preparado? Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Ponemos las intenciones de nuestro corazón. Ponemos, Señor, toda preocupación delante de ti
y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, preparando el terreno para que tu palabra sea sembrada y traiga mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén. El día de hoy nos vamos a basar, como ya lo dijimos, en el Salmo 119. El Salmo 119 forma parte del libro quinto de los Salmos, es decir, de todos los salmos que encontramos en la palabra del Señor, están divididos en libros y el Salmo 119 forma parte del libro quinto, que va desde el capítulo 107 al 150. El Salmo 119 forma parte además de los libros sapienciales. Estos son meditaciones sobre las normas que han de guiar al ser humano para vivir de acuerdo con la ley del Señor. A lo largo de todo el capítulo 119 de los Salmos, vemos la palabra del Señor mencionada en cada uno de los versículos. Tu palabra, tus estatutos, meditaré en tu ley, en tus enseñanzas. Cada uno de los versículos menciona la palabra del Señor que vivifica al ser humano, al cristiano que rinde su vida al Señor. También está incluido dentro de los salmos, este Salmo 119 está incluido dentro de los salmos acrósticos, en los que cada verso o cada estrofa comienzan con una letra del alfabeto hebreo. El Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia, lo conocemos, es un salmo didáctico o sapiencial. Este salmo contiene 22 estrofas. Cada una de estas estrofas tiene 8 versículos y cada uno de ellos comienza con una letra que corresponde a esa estrofa. Hoy vamos a ver y vamos a estudiar sobre la estrofa que va del versículo 105 al 112, que es en hebreo Nun. Y es una plegaria por el auxilio divino. Esta porción que acabamos de leer es una plegaria por el auxilio divino. Vayamos al pasaje entonces ahí, si tienen ustedes su Biblia, gustan buscar esta porción de la palabra en Salmo 119, versículos 105 al 112. Diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nuestro fundamento, nuestra regla principal de acción, nuestra guía, la guía del cristiano es la palabra del Señor. Esta palabra no textual, como algunos grupos, algunas iglesias enseñan que la palabra del Señor debe de leerse textual, que cada una de las palabras debe de leerse de manera textual. No, no es así. Debe de leerse en su contexto en el que fue escrito y de ese contexto y con la guía del Espíritu Santo tenemos que rescatar qué es lo que nos dice la palabra del Señor aplicada en nuestro contexto actual. Tampoco enseñamos nosotros humanismo. La gente pudiera aprenderse los versículos de la Biblia, pudieran aprenderse todo el Salmo 119 y pudieran hacerlo de una manera humanista, dar una enseñanza para el bien de la humanidad, pero sin la influencia y sin la dirección del Espíritu Santo no queda más que en buenas intenciones, en humanismo. Lo que nosotros enseñamos como cristianos no es humanismo, es la dirección y la influencia poderosa de nuestro Dios, de su Espíritu Santo en el ser humano, y que eso permite que ponga en práctica todo lo que ha recibido, todo lo que ha aprendido para servicio de su prójimo, para servicio de la sociedad donde el Señor lo ha puesto. Nosotros como cristianos metodistas creemos entonces en la suficiencia de las Sagradas Escrituras para salvación. Eso es lo que nosotros aprendemos, que la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Biblia, tiene todo lo suficiente para que la persona que crea y que acceda a la palabra de Dios tenga todos los elementos necesarios para salvación de su alma. Esta salvación se adquiere, nosotros lo sabemos, a través del conocimiento y que entendamos y que podamos creer en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados. Esa es la esencia de la palabra de Dios, la salvación del ser humano por medio de nuestro Señor Jesucristo de parte de nuestro Dios. Seguimos ahí en la palabra del Señor, Salmo 119, versículo 106. Juré y ratifiqué que guardaré tus estatutos. Guardar los estatutos del Señor, guardar la palabra del Señor tiene dos ámbitos. Por un lado, conocer la palabra de Dios
Y por otro, poner en práctica aquello que dice la palabra del Señor. No es suficiente con aprendernos capítulos enteros de la Biblia. En alguna ocasión les he compartido, siendo más joven, trabajando como misionero en alguna de las misiones de nuestra iglesia, en esa iglesia habían hermanos que les habían enseñado a los niños a aprenderse capítulos enteros de la Biblia. Se aprendían desde principio hasta fin el capítulo, es decir, de memoria. Y cuando les preguntábamos, oye, ¿y qué significa lo que acabas de repetir? No te decían absolutamente nada, no sabían lo que significaba. Repito, no es suficiente con aprenderte de memoria la palabra del Señor, los versículos, los capítulos enteros, no es suficiente. Los dos ámbitos entonces de poner en práctica los estatutos y guardar la palabra del Señor implican por un lado conocerlos y por otro ponerlos en práctica. Si no lo pones en práctica, si no pones en práctica lo que estás aprendiendo, lo que estás escuchando de la palabra del Señor, no sirve de nada. Tienes que escuchar la palabra de Dios e inmediatamente ponerlo en práctica. Ahí en tu familia, en tu matrimonio, ahí en tu vecindario, con tus vecinos, en tu escuela, en tu trabajo. Tienes que poner en práctica porque eso implica guardar los preceptos del Señor, conocerlos y ponerlos en práctica. Primera a los Corintios 13:2 dice, y si tuviese profecía, y si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y no tengo amor, de nada me sirve. Tienes que conocer la palabra del Señor y ponerla en práctica. Seguimos en el Salmo 119, versículo 107, que estamos estudiando el día de hoy. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivificar en hebreo, esta palabra significa revivir, infundir vida, dar vida nuevamente. ¿Recuerdan lo que platicamos del sisu finlandés? El cristiano lo único que necesita para ser vivificado en momento de aflicción no es otra cosa, no son las agallas, no es tu potencial interno propio. Lo que necesita el cristiano en momento de aflicción, en momento del dolor como el que vivía el salmista que está escribiendo esta palabra, afligido estoy en gran manera, decía el salmista. Lo que necesita entonces el cristiano es la palabra del Señor que vivifica. No solamente tu espíritu, vivifica tu alma y tu cuerpo, te da nuevas fuerzas. Esta es la fuerza interior del cristiano. Esto es lo que sale desde lo más profundo de tu ser, porque Dios ha puesto de su espíritu en tu vida y eso es lo que te infunde nueva vida. No solamente te da ánimo, sino que te vivifica, te da nueva vida, te hace renacer, te hace resucitar nuevamente. En Nehemías 9, en esta porción de la palabra del Señor, en Nehemías 9, el pueblo se junta después de la construcción del muro. Ustedes recuerdan, después de que el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, fue exiliado a Babilonia, después cuando regresan, reconstruyen el templo, reconstruyen las murallas de la ciudad, y entonces el pueblo se junta y hacen algunos actos muy hermosos que determinan también el carácter de la vida de aquel que cree en Dios. El carácter del cristiano también se fundamenta en estos elementos que puso en práctica el pueblo de Dios. Ahí en el libro de Nehemías se menciona, capítulo 9, dice la palabra del Señor que ellos ayunaron, se abstuvieron de placer, se abstuvieron de lo más fundamental para la subsistencia del ser humano, para entender los preceptos de Dios. Dice ahí en ese capítulo que se leyó la palabra del Señor. Esdras el sacerdote es el que lee la palabra del Señor durante 6 horas seguidas. Pero además dice que durante las siguientes 6 horas confesó todo el pueblo su pecado y alabaron a Dios. Es decir, ellos ayunaron, ellos leyeron la Biblia, ellos confesaron su pecado y alabaron a Dios. Y también menciona que en la oración, ahí en el capítulo 9 de Nehemías, después lo pueden buscar ustedes, en la oración ellos mencionaron: tú, Señor, creaste los cielos y la tierra, los mares
y tú vivificas todas estas cosas. Vivificas, nuevamente la palabra, vivificar. Ahí en Salmo 119, 107, acabamos de leer lo que el salmista está clamando: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Acabamos de leer también en Nehemías 9, que el Señor creó todas las cosas, en el cielo, en la tierra y en el mar y todo lo que existe. Y el Señor es el que vivifica, el Señor es el que sustenta, el Señor es el que da vida. Cuando tú te acercas a Dios, Él te vivifica, Él te alienta, Él te da nuevas esperanzas. Si tú tienes angustia, si tienes desesperación, si tienes tristeza en este momento, el Señor es el que te vivifica. Si tienes conflicto en tu corazón, si hay alguna cosa que hayas pasado y que tengas esa pena que te está aquejando, el Señor es el que vivifica tu vida, es el que te vuelve a dar nuevo aliento. No necesitas otra cosa. No necesitas de tu fuero interno, necesitas permitir que el Señor entre hasta lo más profundo de tu ser. Necesitas entregarle el control a Dios y que Él te vivifique nuevamente. Salmo 119, vamos en el versículo 108. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, decía el salmista, ahí en esta porción de Salmo 119, 108. Vemos que también se repite sacrificio de alabanza. Labios que confiesen el nombre del Señor, ahí en Hebreos 13, 5. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El salmista está diciendo: que te sean gratos, que te sea grata la alabanza de mi corazón que sale de mis labios. Alabar al Señor es el fruto que agrada al Señor, es un sacrificio de alabanza que es grato delante del Señor. No tienes que hacer otro sacrificio, no tienes que lastimar tu cuerpo. No te tienes que ir de rodillas, no tienes que mancillar tu cuerpo para agradar al Señor, como se hacía anteriormente en el Antiguo Testamento, que se hacía sacrificio de animales. La sangre derramada entonces era ofrecida delante del altar. Jesucristo, el Cordero sin mancha, fue ofrecido en la cruz del Calvario por ti y por mí. Tú no tienes que sacrificarte porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Cristo. Lo único que tienes que hacer es ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Alaba al Señor, bendice al Señor, alábale en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del dolor. Tú puedes alabar al Señor, porque de ahí viene tu fortaleza, porque ahí viene la fortaleza del cristiano. El Señor es tu fortaleza, el Señor es tu gozo. Alábale, abre tus labios para bendecir su santo nombre. El versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Repito, el salmista decía, Salmo 119, versículo 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado tu ley. El énfasis de quien confía en el Señor en medio de la angustia debe ser no la preocupación por tu angustia, no la preocupación por tu problema. Ese no debe ser el enfoque principal, porque ahí no encuentras fortaleza, ahí te sigues hundiendo, ahí te sigues deprimiendo, ahí sigues sin consuelo. Tu énfasis tiene que ser en el Dios que te creó, que te prometió que te va a dar vida, que te va a sustentar, como lo está clamando el salmista. El salmista pide consuelo, pide la presencia del Señor en medio de su dolor, en medio de su desesperación. Puedes sentir que Dios está lejos, pero su palabra te recuerda lo cerca que siempre está el Señor de ti. Por eso es que es importante que tú acudas a la palabra del Señor, que te deleites en la palabra, que la hagas tuya, que la atesores en tu corazón. Versículo 110 del Salmo 119. Me pusieron lazo los impíos, pero yo
no me desvié de tus mandamientos. Hermanos, estoy muy agradecido al entregar un ministerio que el Señor puso en mis manos para dirigir durante 16 años. Me refiero a la dirección en Casa Unida de Publicaciones, que estoy entregando en breve. Y quiero decirte que mi oración muchas veces fue: Señor, ¿por qué no haces las cosas más sencillas? Señor, ¿por qué tengo que pasar por tanta aflicción, por tanto dolor? Sin embargo, el Señor me hacía entender, como lo dice en el Salmo 119, nuevamente Salmo 119, versículo 71, dice ahí la palabra del Señor: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Hermano, en el momento del dolor, en el momento de la aflicción, ahí en Cupsa, eso nos invitaba, nos empujaba para clamar al Señor, para pedirle de su misericordia, para pedir que ese ministerio que en muchas ocasiones fue mancillado, fue maltratado, hubo malos manejos, pedir perdón delante del Señor. Pero también entender en el corazón todas aquellas cosas que no hicimos y que lastimó el corazón de Dios. Y todo eso trajo como consecuencia maldad, malos manejos, muchas palabras injustas, muchos ataques que fueron también fruto de todo aquello que se sembró, pero también de todas aquellas cosas que nosotros fallamos y delante del Señor hemos presentado delante del Señor. Gracias a Dios cuando nos podemos equivocar. Gracias a Dios cuando nos equivocamos, pero que retomamos entonces y entendemos que a lo mejor no era la estrategia correcta. Y el salmista dice: me hizo bien ser afligido. No dice: qué bueno que fui afligido, qué bueno que sufrí. No dice eso. Lo que dice el salmista dice: me hizo bien ser afligido. Quiero hacerte entender, hermano, hermana, que cuando tú estás en aflicción, a los que amamos a Dios, el Señor nos ayuda para que todas las cosas sean para bien. Y cuando tú has pasado por aflicción, eso te ayuda para entender de una manera más plena, de una manera más exacta, de una manera más perfecta lo que la palabra de Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vayamos a los últimos dos versículos de esta porción, versículos 111 y 112 del Salmo 119. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Hermanos, la palabra del Señor es tu herencia, es tu mejor herencia, es tu mejor legado para todos los días de tu vida. La palabra del Señor es tu fortaleza. La palabra del Señor es tu fuerza en los momentos de angustia. Para que puedas vivir el gozo del Señor necesitas conocer la palabra del Señor, ponerla en práctica cada uno de los días de tu vida, pero además dejar a tus hijos, dejar a tus generaciones este legado de la bendita palabra de nuestro Dios, para que también sea su guía y su dirección, para que sea su lámpara, para que sea su guía y su dirección cada uno de los días de su vida. ¿Qué te parece si oramos y pedimos que el Señor con su palabra siga iluminando nuestra vida y que sea nuestra fortaleza Él en la vida de cada uno de nosotros? Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias por esta palabra bendita que ha sido preservada a través de los siglos. Ahora, Señor, te pedimos que sea tu palabra sellada con el poder y el fuego de tu Espíritu Santo para que traiga mucho fruto y para que sea de bendición a cada uno de los que escuchamos el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a dar la presentación de nuestros diezmos y ofrendas con el texto siguiente. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Sublime gracia, Señor, que un pecador salvó. Fui ciego mas hoy miro, perdí
gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. En los peligros abismos que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, que me salvó. Vamos a dar lugar a nuestro pastor Óscar Báez, que nos trae la bendición apostólica. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, de nuestras familias y de todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén.